Muy bien, estamos en el ejemplo número 2 de caída libre y tiro vertical. En este ejercicio siempre lo que tenemos que hacer es, primero, sacar nuestros datos, luego eh, debemos de leer, por ejemplo, dice una flecha se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies por segundo. Bueno, 80 pies por segundo. Entonces 80 pies por segundo. ¿Cuál será su altura máxima? En este caso debemos de saber que cuando un objeto es lanzado la gravedad es menos 9. En este caso, ¿cómo colocar la gravedad? Para ello tenemos que ver la magnitud de la magnitud de caída libre. En este caso, ¿cómo vamos a poder encontrar esto? Por ejemplo, esta es la magnitud de aceleración o de aceleración de gravedad. Entonces, como nos están diciendo pies por segundos, entonces eso es en el sistema inglés. Ya no tenemos que convertir nada, sino que tenemos que decir que es 32. 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, algo que sí debemos de saber algo es que si, como es tiro vertical, se dispara verticalmente hacia arriba, debemos de entender que es una magnitud negativa, ¿verdad? Entonces, tenemos, eso es lo único que en realidad tenemos, ¿verdad? Entonces, como dice que se dispara verticalmente hacia arriba, debemos de entender siempre algo, que la velocidad final va a ser 0 pies, como ahorita sí estamos manejando pies, 0 pies por segundo. Entonces, si nos están pidiendo encontrar la altura máxima, veamos cuáles son las fórmulas que podemos utilizar. Entonces, veamos que podemos utilizar esta. También podemos utilizar esta, ¿verdad? Pero observemos que para todo esto necesitamos tiempo, ¿verdad? Entonces, la fórmula más, colocándole de una mejor manera, vamos a colocar todas las fórmulas y vamos a ir a determinar. Por ejemplo, veamos que aquí, para cualquiera que querramos calcular la altura máxima, es decir, aquí necesitamos tiempo. En la primera, número 1, necesitamos tiempo. En la número 3, que también podemos calcularla de esa manera, necesitamos tiempo, ¿verdad? Tenemos gravedad, ¿verdad? Tenemos gravedad, pero necesitamos tiempo y tiempo no lo conocemos. Igual para la número 4 que necesitamos tiempo. Entonces nosotros vamos a ir a utilizar la número 5. Porque sí, esa es una en la cual podemos calcularla también mediante un despeje. Entonces, colocando la fórmula más... La fórmula es de la siguiente manera. Tenemos esta, ¿verdad? 2, el doble de gravedad por la distancia. Eso es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, aquí vamos a hacer un despeje. Veamos cómo hacerlo. Entonces, como lo que queremos es calcular la altura máxima, es decir, la distancia, nosotros vamos a pasar el 2 por gravedad hacia el otro lado del signo igual. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda de la siguiente manera. Tenemos que decir gravedad es igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Todo eso dividido
¿verdad? Si está multiplicando el doble de gravedad, estaba multiplicando, pasa a dividir 2G, ¿verdad? Esa sería la fórmula. Entonces, mejor dicho, el despeje. Entonces, vamos a hacer después. Primero, velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado, 0 pies al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, que es de 80 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a colocar paréntesis. Ahora bien, el doble de gravedad, y gravedad es menos 32, porque estamos diciendo que es que se dispara verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar la potencia. Ya sabemos que 0 al cuadrado siempre nos da lo mismo, en total solo. Entonces esto lo eliminamos, ya solo nos queda eliminamos el 0, ya solo nos queda el valor, ¿verdad? Por ejemplo, 80 elevado al cuadrado, 80 elevado al cuadrado nos da nos da 6400, ¿verdad? Entonces es 6400 dentro de 2 por 32, y 2 por menos 32 nos da menos 64, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es dividir. Entonces dividimos menos 6400 dividido entre de menos 64. Entonces nos da 100, ¿verdad? Entonces conocemos que hasta el final la altura máxima es de 100 pies, porque estamos hablando de pies. Aquí ya no hay necesidad de convertir, ¿verdad? De 100 pies. Quiere decir que la flecha, desde el momento en que es disparada, ¿verdad?, hacia arriba, y llega a este punto más alto, ¿verdad?, la distancia que hay desde donde fue disparada hacia el punto más alto, que sería este de aquí, donde empieza a descender, es de 100 pies. Bueno, esta sería la respuesta. Este es el ejemplo número 2. Ahora, ya hemos visto, por ejemplo, altura, cuando un objeto realmente, hemos visto tiro vertical, donde un objeto es lanzado hacia arriba, ¿verdad?, y llega a su punto más alto, pero no hemos visto caída libre. O sea, caída libre y tiro vertical siempre es lo mismo. Es el mismo movimiento, solo que en dirección contraria o en sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta para el ejemplo número 3 es lo siguiente. Por ejemplo, dice: desde lo alto de un edificio se suelta un objeto. Dice: desde lo alto de un edificio se suelta un objeto que tarda 3.5 segundos en llegar al suelo. ¿Cuántos pies mide? ¿Cuántos pies mide el edificio? Tiempo. Aquí, si nos damos cuenta, solamente nos están dando el tiempo, 3.5 segundos, ¿verdad? Ahora, como es lógico, como me están hablando precisamente en pies, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, el siguiente factor. Aquí por muy pareciera difícil, pero en realidad tenemos que tomar el siguiente análisis. Por ejemplo, como nos están diciendo pies, debemos de entender que la gravedad es 32. Si nos estuvieran hablando de metros sobre segundos, entonces serían 9.8, o de centímetros 980, ¿verdad? Pero nos están hablando en pies en el sistema inglés, entonces es
32, ¿verdad? 32 pies sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es si es positivo o es negativo. Observemos que está diciendo desde lo alto de un edificio se suelta. O sea que estoy dejando caer. Y el momento, el momento en que yo dejo caer, si un objeto cae, su gravedad es positiva, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, es positiva, ¿verdad? Ahí aquí está en metros sobre segundo, pero hay de entender que si nos está hablando en pies es de 32 y es positiva, ¿verdad? Por lo tanto lo dejo así, como positiva. Ahora bien, aquí hay otro análisis que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, dice, desde lo alto de un edificio se suelta un objeto que tarda 3.5. Dice, aquí lo más viable es hacer, se suelta un objeto, ¿verdad? Entonces, debo de entender que si un objeto se está soltando, yo lo suelto hacia abajo, ¿verdad? Mi velocidad inicial va a ser, por el contrario, 0 pies por segundo. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí voy a quizás hacer un dibujo así rapidito sobre esto. Vamos a suponer que el edificio está aquí. Bueno, este es el edificio, ¿verdad? Etcétera. Bueno, este es el edificio. Aquí está el hombrecito, ¿verdad? Y deja caer un objeto. Es decir, que desde el momento en que él deja caer el objeto, o sea, desde el momento en que lo tiene en la mano, su velocidad inicial es de 0. Ahora, la gravedad, como está hacia abajo, es positiva. El tiempo que tarda en llegar al suelo es de 3.5 segundos, ¿verdad? Entonces, en base a esto y nos están pidiendo calcular cuántos pies mide, o sea que nos están preguntando la distancia que hay de todo el edificio, ¿verdad? Entonces, de aquí para acá. Entonces, la distancia es y, ¿verdad? Entonces, aquí y es lo que me están preguntando. Muy fácilmente yo puedo utilizar la primera, ¿verdad? Porque sí conozco ambas. Aquí tiene que hacer un análisis distinto. ¿Por qué motivo? Porque yo simple y sencillamente no conozco la velocidad final. No sé con qué velocidad final cae al suelo, ¿verdad? Cae con una velocidad diferente de 0, ¿verdad? Pero yo tendría que utilizar en este caso, la número 4. Ahora explico por qué. Porque simple y sencillamente, aquí lo único que, es la número 3, ¿verdad? Porque solamente me están dando la velocidad inicial. Yo no tengo la velocidad final, ¿verdad? Si me la pidieran encontrarla o calcularla, pues yo tendría así todos los factores esenciales, ¿verdad? Pero como en este caso solamente me están dando la velocidad inicial, es esta fórmula la que voy a utilizar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, tengo que la distancia es igual a la velocidad inicial, que ya dijimos que era de 0 por el tiempo, que es de 3.5, o sea, 0 por, ya saben que el punto significa por,
3.5, solo los valores voy a colocar más 1/2. Ahora, este 1/2, si lo calculamos en números, sería un valor 0.5 por, voy a colocar el paréntesis, la gravedad, que es de 32, por el tiempo, que el tiempo es 3.5 al cuadrado, ¿verdad? Primero tengo que resolver la potencia. ¿Cuál? Esto de aquí. Entonces, 3.5 por 3.5 elevado al cuadrado nos da 12.3. Entonces, tengo que decir, todo esto de aquí es igual. Si yo multiplico 0 por 3.5, pues me da 0, ¿verdad? Más, otra vez, 0.5 por 32 por, en este caso, el resultado de la potencia, que nos da 12.3, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, ya eliminé la potencia. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicar todo lo que está entre paréntesis, es decir, el 0.5, el 32 y el 12.3. Entonces, hasta el final, concluyo que la altura máxima va a ser, en este caso, la multiplicación de todos estos elementos. Entonces, hasta el final obtengo que en este caso es de 196.8. 196.8 ¿qué? Pies. Viéndolo de una manera razonable, es 197, ¿verdad? Aproximado. Ya saben que si nos están pidiendo una respuesta, debemos de contestar, ¿verdad? Pies, porque esos solo pies estamos utilizando. Bueno, entonces hasta aquí ha llegado la explicación de estos valores, ¿verdad? Y no se les olvide ver los videos anteriores para entender mejor cómo se trabaja. Nos quedamos hasta ahí, hasta el momento.